Podríamos decir que el primer impulso a la unidad italiana ocurrió durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Este último casi logra la unidad de toda la península. Recuerden ustedes que Napoleón anexionó Piamonte, Parma y Toscana, la llamada República de Ligur o Liguria, la República de Liguria, y los estados pontificios al Imperio francés. Unificó todo el noroeste para crear el Reino de Italia, del cual proclamó su rey y también conquistó el Reino de Nápoles. Es decir, durante el período napoleónico casi se logra la unidad italiana, pero debemos recordar que esa unidad italiana provenía del exterior, provenía del avance expansionista francés y obviamente era un reino o estado dependiente del imperio napoleónico. Para describir la situación de Italia en el Congreso de Viena es necesario retrotraernos nuevamente a la cuestión polaco-sajona debatida en dicho Congreso. Recordemos que Polonia se había transformado en el Reino de Polonia bajo dominación del zar y evidentemente tanto Prusia como Austria exigían compensaciones. Recordemos también que Prusia había sido compensada en la zona de Sajonia y comparte una pequeña parte de Polonia, mientras que Austria había sido compensada en el norte de Italia y también con una pequeña parte de Polonia que era la zona de Galicia. Entonces, en el mapa geográfico del Congreso de Viena, vamos a observar que Austria va a tener una fuerte presencia en Italia. Recordemos también que en ese Congreso de Viena, Austria había perdido los Países Bajos austríacos, es decir, había perdido parte de Polonia y había perdido los Países Bajos austríacos, y fue compensada en la península itálica. Después del Congreso de Viena, la península itálica va a quedar dominada por dinastías extranjeras, como son los Habsburgos y los Borbones, y también por la presencia del Papa en el centro de la península. Y se va a recobrar la llamada célebre frase de Metternich de que Italia no era un estado, sino que no era más que una expresión geográfica. Austria poseía, por un lado, las provincias de Iliria creadas por Napoleón, es decir, frente a la costa del Adriático, y se le había otorgado, a partir de su salida de la cuestión polaca, la Lombardía y el Véneto en carácter de posiciones territoriales propias. Controlaba a su vez los ducados de Toscana, Módena y Parma, que estaban dominados por príncipes emparentados con la casa austríaca. Recordemos, por ejemplo, que en Parma era un ducado que había sido cedido a María Luisa, la hija de Francisco I, esposa de Napoleón, y por lo tanto había una relación muy estrecha con el imperio austríaco. También Austria tenía tratados secretos con el rey de las dos Sicilias. La asistía el derecho a poseer guarniciones en el norte del estado pontificio, específicamente en Ferrara. Es decir, solamente quedaba fuera de esta influencia hegemónica austríaca el reino de Piamonte-Cerdeña, que escapa a su influencia debido a que se transforma en un estado tapón para contener cualquier expansión francesa. Recuerdan ustedes que el reino de Piamonte-Cerdeña había surgido como un estado tapón junto con otro estado como el reino de los Países Bajos, como la misma Suiza, que eran estados amortiguadores de las relaciones entre las principales potencias. En 1815, en el Congreso de Viena, había salido fortalecido
¿Por qué? Porque había anexionado Génova y había recuperado Saboya. La ola revolucionaria de 1820 va a comenzar en España con el levantamiento de Riego y se va a trasladar a todas partes de Europa. En la península itálica, el levantamiento se produce en julio de 1820 por una revuelta en la ciudad de Nápoles, que había sido preparada por los carbonarios, que la carbonería, recuerdan ustedes, es una sociedad secreta, nacionalista y liberal, que soñaba con la unificación de Italia. Este movimiento es liderado por un oficial llamado Guglielmo Pepe. La revolución triunfó y obligó al rey Fernando I a aceptar una constitución inspirada en la Constitución española de 1812. Dada la gravedad y extensión del movimiento y la posibilidad de que este movimiento se pudiese trasladar hacia el norte de Italia, donde estaba Lombardía y Venecia ocupado por Austria, bueno, hace que la misma Austria intervenga en la península itálica y en octubre de 1820, recordemos en el famoso Congreso de Tropó y luego en el de Leibach, se aprobó la decisión de enviar un ejército austríaco a sofocar la revolución. El Congreso de Tropó había planteado la intervención de Austria en la península y recordemos que en el Congreso de Leibach Metternich había planteado la posibilidad de que las grandes potencias reconozcan ese derecho a la intervención en la península itálica, cosa que lo hacen favorablemente los miembros de la Santa Alianza. En 1821 los austríacos se enfrentaron a las tropas de Pepe en Antrodoco, en el Lacio, y bueno, terminaron venciendo en la batalla e invadieron Nápoles, restaurando el absolutismo y restaurando obviamente a Fernando I. La ola revolucionaria de 1830 que había comenzado en Francia se expandió a otras partes de Europa y en particular hacia Italia. En 1831 estalló la revolución en Módena y rápidamente se extendió a Bolonia pidiendo la destitución del Papa Gregorio XVI y estableció una república. Luego se extendió a toda la Romaña, la Marca, Umbría y Parma. Los revolucionarios se levantaron contra el despotismo de las monarquías y establecieron las llamadas Provincias Unidas de Italia, cumpliéndose con el objetivo de la llamada Federación de Estados Italianos. La intervención austríaca puso al movimiento revolucionario como un tema internacional. Metternich trató de evitar la expansión del movimiento a sus dos provincias de Lombardo-Véneto y reprimió el levantamiento ocupando Bolonia, al igual que en la década de 1820. Prusia y Rusia estuvieron de acuerdo con que Austria restableciera a los monarcas en sus tronos, pero no así Francia, que partidario de la causa revolucionaria y temeroso de la excesiva influencia austríaca en la península, amenazó con intervenir si Metternich no se retiraba de Italia. En marzo de 1831 se celebró una conferencia en Roma para buscar una solución al problema de la Santa Sede, donde las cuatro potencias impusieron a Gregorio XVI un memorándum donde Francia y Gran Bretaña otorgaban apoyo a cambio de realizar reformas en sus territorios y el retiro de las tropas austríacas. El Papa rechazó la intervención, pero tuvo que aceptar la retirada austríaca. Entonces, restablecido el orden, las tropas se retiraron, pero al año siguiente, en 1832, ante un nuevo levantamiento ahora en la Romaña, ingresaron nuevamente a Bolonia. Estamos hablando de las tropas austríacas.
La reacción francesa fue inmediata por temor a la expansión de la revolución a su territorio y por un posible enfrentamiento con Austria. Francia desembarcó en Ancona y permanecería hasta que las tropas austríacas se retirasen de Bolonia. Ancona se convirtió en un centro de refugio de los revolucionarios. Desde 1830 existían tres proyectos de unificación italiana. En realidad se podían clasificar en dos. Uno era revolucionario y los otros dos eran de características moderadas. El proyecto revolucionario era liderado por Giuseppe Mazzini, que era un hombre imbuido de las ideas de la Revolución Francesa, pertenecía a la sociedad secreta de los Carbonarios y había sido emigrado en varias oportunidades, tanto en Marsella como en Londres. Mazzini entendía que el cristianismo había fracasado en su misión de establecer la igualdad y la fraternidad. Por lo tanto, él decía que había que darle a los hombres una nueva fe. Y esa fe, digamos, iba a provenir de una asociación entre individuos que se iba a trasladar hacia las naciones. Y para ello entonces va a crear distintas asociaciones, como son, por ejemplo, la Joven Italia y luego la Joven Europa. Él planteaba que la soberanía política se conseguiría si el Estado coincidiese con la nacionalidad. La conciencia, decía Mazzini, emancipa a los pueblos. Ahora bien, él tenía un verdadero programa integral. ¿Por qué? Porque planteaba que Italia se organizaría bajo los principios republicanos y democráticos y dirigido por un único centro propulsor, es decir, que el Estado mazziniano sería un Estado unitario. La forma federal, decía Mazzini, llevaría a los gobiernos a la impotencia y favorecería la supervivencia de las rivalidades locales. No nos olvidemos de los localismos, tanto en Italia como en Alemania, los localismos y los particularismos. Era republicano porque la soberanía residía en el pueblo, pero no socialista porque decía que económicamente era una insensatez. En la joven Europa creó comités italianos, polacos y alemán. Para Mazzini existían dos enemigos. Uno eran los estados pontificios y Austria. Además del proyecto revolucionario de Mazzini, existían dos proyectos moderados. Uno era el proyecto del neoguelfismo y el otro era el proyecto de la Casa de Saboya. El neoguelfismo lo que buscaba era conciliar la idea religiosa y la idea de lo nacional. La Iglesia tenía influencia en los movimientos en Irlanda y en Polonia, y en 1834 aparece en Bruselas el libro de Gioberti, que se denominó Primato d'Italia. Gioberti era un sacerdote piamontés, tuvo que emigrar porque era mazziniano en sus comienzos, pero se separó por dos motivos. Primero, porque él entendió que la revolución solo impone sacrificios vanos, y segundo, rechazó el régimen republicano porque dividiría a los patriotas. Piamonte tenía un importante ejército y su población, pero más importante para Gioberti era el Papa, porque podía actuar como fuerza moral y ser árbitro y garantizar la estabilidad. No se quería unir a todos los estados en una misma autoridad. Los estados subsistirían como parte de una confederación. Fíjense ustedes que aquí hay una gran diferencia con el pensamiento de Mazzini, porque Mazzini planteaba la idea de un Estado centralizado, mientras que aquí en el primato Gioberti afirmaba la idea de una confederación de estados cuyo jefe sería el Papa, asistido por un Consejo de Estado. El tercer proyecto
de Unidad Nacional y el segundo de los moderados, era el proyecto liderado por la Casa de Saboya. Evidentemente era este proyecto opuesto al programa del neogolfismo. ¿Por qué? Porque quería a la cabeza del movimiento nacional al rey de Piamonte Cerdeña. Aquí aparecen los escritos de Cesare Balbo y de Máximo d'Azeglio. Ambos eran piamonteses que luchaban contra el primato de Italia. Cesare Balbo, en su libro Esperanza de Italia, creía menos en la unidad y más en la independencia. Mientras una parte de la península, es decir, el Lombardo-Véneto, decía Balbo, siguiese sometida al dominio extranjero, no creía posible el establecimiento de la confederación. Por eso era necesario liberar Milán y Venecia. Y para liberar Milán y Venecia, eso solo lo podría llegar a hacer la Casa de Saboya. Máximo d'Azeglio ataca al poder temporal del Papa, denuncia el contraste entre los métodos administrativos de los estados pontificios y la moral evangélica, subrayando que el poder moral subsistía gracias a la presencia en Ferrara de una guarnición austríaca y en Roma de un pequeño ejército de mercenarios suizos. Carlos Alberto, el rey de Piamonte Cerdeña, estaba en este movimiento, pero no lo hacía público. Era partidario de la independencia, lo que llevaría el movimiento contra Austria, pero también, y aquí está la contradicción, era absolutista, desconfiando de los liberales. En realidad, el movimiento nacional quería eliminar la influencia austríaca en la península y por lo tanto debía liberar el Lombardo-Véneto como primera instancia, es decir, realizar la independencia de esos territorios y luego lograr la unidad nacional. Es decir, acá se trataba de una guerra o una lucha por la independencia del Lombardo-Véneto y luego por la unificación del todo el territorio italiano. Como expresa Renoven, no era un movimiento de masas, sino que congregaba intelectuales, hombres de negocios y comerciantes que tenían gran interés en crear el mercado italiano, especialmente en el norte de Italia, a diferencia del sur, donde las causas económicas eran importantes. La ola revolucionaria de 1848 tuvo un fuerte impacto en Austria, ya que distintos territorios del Imperio austríaco se vieron afectados. En la península itálica se producen levantamientos en el norte, fundamentalmente en los territorios dominados por Austria, en la Lombardía y en el Véneto, pero también en Módena y Toscana. También se sublevan los estados pontificios y aparecen también eventos revolucionarios en el reino de las dos Sicilias, es decir, prácticamente toda la península itálica estaba en llamas. Apenas se tomó conocimiento de la caída de Metternich, se produce la insurrección en Lombardo-Véneto, tanto en Milán como en Venecia, y los revolucionarios van a pedir el apoyo de Carlos Alberto. El 18 de marzo de 1848 se obtuvo el apoyo de Carlos Alberto, el rey de Cerdeña, que estaba en el poder desde el año 1831, y lanzó un llamamiento a la patria italiana y a la unidad italiana. En Milán se proclamó la República presidida por Carlos Cattaneo y en Venecia la llamada República de San Marcos de Manín. En Parma y Módena echaron a sus soberanos. El Papa y el rey de Nápoles se unieron a Carlos Alberto en alianza contra el Imperio austríaco. Aquí es interesante mencionar el rol del Papa Pío IX, quien estaba entronizado desde 1846 y va a tener uno de los más largos periodos de papado, pues va a llegar hasta 1878.
Era considerado un papa liberal y por lo tanto se suponía que iba a ser un buen soporte para el proceso de independencia y de unidad italiana. Sin embargo, al poco tiempo de haberse comprometido con Carlos Alberto, el Papa se niega a realizar acciones militares contra Austria, que era a su vez un Estado católico. Lo mismo va a realizar el rey de las dos Sicilias, que tenía, digamos, temor del poder que podría tener Carlos Alberto frente a este proceso en caso de la derrota de Austria. Por lo tanto, Carlos Alberto quedó prácticamente solo frente a Austria en esta llamada Primera Guerra de Independencia Italiana. Gran Bretaña era la única que estaba bastante preocupada por este tema, porque si bien se había alegrado de la caída de Metternich, temía las consecuencias que podía generar la ola revolucionaria. No quería un Estado alemán unido, quería una Italia del norte, pero evitaba que Carlos Alberto diera participación a Francia. Es decir, quería eliminar la influencia de Austria en Italia, pero no a costa de cambiar esa influencia por la llegada de Francia. Tampoco quería debilitar al extremo a Austria en los Balcanes, porque Austria le servía a Gran Bretaña para contener la influencia rusa. Es decir, lo que buscaba el Reino Unido ha sido su tradicional política de compromiso o de equilibrio. Entonces Carlos Alberto quedó solo frente a Austria y planteó la idea de que la independencia y la unidad italiana se iba a hacer por sí misma, que se iba a hacer sin el apoyo y sin la necesidad de ninguna fuerza extranjera, sin el apoyo de Francia, sin el apoyo de Gran Bretaña. Es decir, Carlos Alberto planteaba la idea de que la Italia se iba a hacer, la iban a hacer los mismos italianos, se iba a hacer por sí misma. En realidad se iba a formar un reino de la Alta Italia, regido por la Casa de Saboya. Por eso él no va a querer el apoyo francés por miedo a la expansión de las ideas revolucionarias y por la posibilidad de demandas de compensaciones que podría pedir Francia a cambio de la expansión de Piamonte-Cerdeña, es decir, la compensación que probablemente iba a pedir Francia iba a ser Saboya, de donde provenía precisamente la casa que gobernaba Piamonte-Cerdeña, y Carlos Alberto no quería entregar concesiones, pero además tampoco era amante de las ideas revolucionarias. Él quería seguir con su absolutismo en el llamado Reino de la Alta Italia. Entonces el conflicto quedó limitado a Austria y Piamonte-Cerdeña, es decir, una guerra que los italianos denominan, como dijimos recién, la Primera Guerra de Independencia Italiana. Gran Bretaña estaba dispuesta a intervenir en caso de que Carlos Alberto pidiera apoyo a Francia. Palmerston quería contener a Francia, pero al mismo tiempo quería que abandonara los territorios italianos. No significaba la desintegración del imperio, es decir, Austria era necesaria, como dijimos recién, para compensar el poder ruso en los Balcanes. Francia no participó porque significaría una guerra contra Austria, Gran Bretaña y Rusia, y tampoco le interesaba una Italia unida. Entonces la alianza contra Austria quedó constituida fundamentalmente por Toscana, Nápoles y los estados pontificios que se unieron a Piamonte-Cerdeña. Duró poco tiempo esta alianza. Como dijimos recién, Pío IX se retiró al mes siguiente porque no quería luchar contra una nación católica y solicitó al emperador el retiro de los territorios ocupados. Leopoldo de Toscana y Fernando II siguieron el ejemplo del Papa y se retiraron de la alianza, mientras que la Lombardía y el Véneto se unieron a Piamonte-Cerdeña en la guerra. Pero esto no duró mucho porque los austríacos se refugiaron en la llamada zona del Cuadrilátero, en la región del Alto Véneto, y derrotaron a Carlos Alberto en la batalla de Custoza en 1848 y lo obligaron a retirarse de Milán y firmar un armisticio. Es allí donde interviene Gran Bretaña para que Austria se quedara con el Véneto y la Lombardía se entregara a Piamonte, pero Austria no aceptó.
Francia quería intervenir y finalmente logró reincorporar todo el reino del Lombardo-Véneto. A partir de 1849, Carlos Alberto denunció el armisticio y ocupó territorios austríacos, pero otra vez fue derrotado en la batalla de Novara en 1849, obligándole a pagar una indemnización de guerra y a tener una plaza, Alejandría, a ser ocupada por los mismos austríacos. Es decir, aquí peligraba toda la zona del Piamonte. Pero es aquí donde interviene Francia para el retiro austríaco de ese lugar, y Austria acepta firmar el llamado Tratado de Milán del 6 de agosto. Austria recibía una reparación y Carlos Alberto abdicaba en favor de su hijo Víctor Manuel II. Las traiciones de Pío IX y de Leopoldo II al nacionalismo italiano desencadenaron tanto en Roma como en Florencia una situación revolucionaria que llevó al Papa a tener que huir a Gaeta, en la zona de Nápoles, proclamándose dos repúblicas presididas por un triunvirato. El triunfo en Novara acabó con la república y el gran duque fue repuesto en su trono. Pero el retorno de Pío IX a su trono fue luego de una intervención internacional. Aquí se produce la intervención de Francia, que envía tropas para reprimir a la República de Roma o la República Romana creada por Mazzini, y a su vez dejar un contingente para proteger al Papa, e incluso preparó una expedición a Gaeta. De esta manera, Francia empieza a tener una fuerte influencia no solamente en el centro de Italia, sino también en Roma, es decir, una fuerte influencia sobre el Papa. Recordemos que Napoleón III había asumido el poder y era apoyado por los católicos, y a su vez también podía ejercer una suerte de protectorado sobre los estados pontificios, y también podría ser árbitro de todo lo que pudiese pasar sobre Roma. La cuestión italiana se transformó en una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque luego de que Austria derrotara al ejército sardo, no se sabía si Austria retomaría la preponderancia o si Francia entraría en apoyo de Carlos Alberto. Francia en principio no quería intervenir y tampoco quería la unidad italiana, sino más bien mantener una Italia con distintos principados independientes de la influencia austríaca. Gran Bretaña inició una mediación del conflicto a fin de que Piamonte-Cerdeña obtenga la Lombardía y Austria mantenga el Véneto. Pero cuando asumió Schwarzenberg, quien había reemplazado a Metternich en octubre de 1848, Austria no cedió en esa posibilidad de otorgarle el Piamonte a Carlos Alberto. Rusia prácticamente no tuvo participación en la cuestión italiana. Después de la batalla de Novara y las exigencias austríacas, es decir, fundamentalmente la abdicación de Carlos Alberto a favor de su hijo Víctor Manuel II, quedó amenazada la independencia de Piamonte. Gran Bretaña no apoyó, pero sí Francia, que quería evitar la influencia austríaca en el norte de Italia. En diciembre de 1848, recordemos que asume Luis Napoleón y amenaza con usar la fuerza. Por eso Austria va a conservar el Lombardo-Véneto y va a restablecer su influencia en Toscana. Pero dijimos que surgió una disidencia entre Francia y Austria sobre la cuestión romana, porque la República Romana de Mazzini fue reprimida por un cuerpo expedicionario francés, que era el que va a defender al poder temporal del Papa en Roma. En 1848, las fuerzas expedicionarias francesas al mando de Oudinot tomaron Roma tras derrotar a Garibaldi y restablecieron el poder temporal del Papa, que va a regresar en abril de 1850. Entonces, fíjense ustedes, fracasó la República de Mazzini. El Papa se mantenía gracias al cuerpo expedicionario francés y se dio un fuerte golpe contra el neobelfismo.
La Casa de Saboya, a pesar de que había sido derrotada en esta primera guerra de independencia italiana, era la única que podía llevar adelante una guerra contra Austria. Francia termina siendo el guardián de los estados pontificios y la unidad política italiana se resolverá con la cuestión romana. Francia restablecía el Papa y afectaba moralmente su poder en Italia. Gran Bretaña estaba muy contenta de lo que estaba ocurriendo en la península.